Hola amigos, bienvenidos al primer capítulo de esta nueva serie. Hoy vamos a hablar sobre entradas y salidas digitales en microcontroladores. Particularmente vamos a ver el Arduino, pero los conceptos que vamos a aprender se aplican a todos los microcontroladores, porque son básicamente de electrónica y vamos a ver un poco también un ejemplo práctico de cómo hacer esto en Arduino y vamos a ver cómo leer la hoja de datos de un microcontrolador para entender un poco más sobre qué significan los parámetros de eléctricos del microcontrolador. Así que bueno, empezamos. Tipos de entradas. Vamos a ver que existen dos tipos de entradas, TTL-CMOS y Trigger de Schmidt. Y de tipos de salida tenemos los de TTL-CMOS también y colector abierto o drenador abierto, que en inglés se llaman Open Collector o bien Open Drain. Vamos a empezar por las entradas. Las entradas TTL-CMOS son de altísima velocidad de respuesta, susceptibles al ruido, ya vamos a ver por qué, y poseen lo que se llama una región indeterminada. La región indeterminada es lo que vemos acá, en este rango entre, este es el valor de entrada que soporta un, una entrada TTL o CMOS, digamos, imaginaria para este ejemplo, que digamos que considera cualquier valor menor a 1,5 volts como cero y cualquier valor mayor a 3,5 volts lo considera como 1 o verdadero. Entonces, esta región mayor que 1,5 y menor que 3,5 se considera la región indeterminada. ¿Por qué se llama así? Porque no hay un valor determinado eh, no, en este rango de voltajes. Esto quiere decir que no sabemos qué va a pasar en este rango de voltajes. Puede ser que no cambie, puede ser que cambie, puede ser que oscile, puede ser que empiece a cambiar aleatoriamente el valor. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, en esta región la consideramos como indeterminada. Acá vemos un ejemplo. Esto es una entrada analógica, como siempre, porque si bien estamos hablando de entradas digitales, recordemos que el mundo es analógico y no vamos a tener siempre en un cable el mismo valor que tuvimos cuando salía. Por ejemplo, si tenemos un microcontrolador que nos da 5 volts o 0 volts a la salida y está conectado por un cable de unos 5 metros, vamos a tener lo que se llama la capacitancia parásita de ese cable y va a hacer que las ondas cuadradas que salieron de esa salida digital, digámoslo así gráficamente, que se redondeen, entonces no vamos a tener el valor que salió. Tampoco vamos a tener necesariamente 5 volts del otro lado del cable, porque tenemos una caída de tensión a través del cable. Por más baja que sea la resistencia del cable, la resistencia está. A efectos prácticos podemos decir que es 5 volts, pero el problema se produce, eh, o sea, tenemos que estar preparados para que se produzca. Entonces vamos a ver acá en la región indeterminada lo que pasa. ¿Qué pasa cuando superamos los 5 volts? En esta región estamos entre 0 y 1,5. Este mi valor de entrada no cambió, entonces siguió en 0. Pero cuando entramos a esta región indeterminada, el valor empieza a cambiar. Acá yo puse 1010, pero no necesariamente es 1010. Podía haber quedado con el mismo valor, o podía haber cambiado, o podía no haber pasado nada. No sabemos qué pasa. Lo que sí sabemos es que una vez que llega a 3,5 volts se va a mantener en 1 y veamos que puede fluctuar el valor, llega casi hasta 5, baja, acá debe estar en 4, 3,5, 5 de nuevo. Mientras esté en esta región no pasa nada. Pero cuando bajamos acá del 3,5 nuevamente no sabemos qué puede pasar y así. Acá estamos en 1, acá estamos bajando, puede ser que oscile, puede ser que cambie, puede incluso permanecer y que cambie justamente a 2,5 volts. Puede ser, no sabemos, pero puede ser. Eh, y lo que pasa acá, por ejemplo, es que este pequeño pico acá hizo que cambie temporalmente el valor y después baja de nuevo.
hasta que empieza a subir lentamente y por fin cambia de valor. Estas subidas lentas se pueden deber a un problema de capacitancia del cable. Entonces tenemos que tener en cuenta esto cuando estamos leyendo un valor, ¿sí? Entonces vamos a pasar al otro tipo de entrada, que es la entrada del trigger de Schmidt, que también tiene una alta velocidad de respuesta, pero esta posee ruido reducido e histéresis. Vienen acompañados estos dos conceptos porque el hecho de tener histéresis hace que sea más inmune al ruido. ¿Qué es la histéresis? Bueno, es un fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce. Vamos a tratar de explicarlo con palabras. Supongamos el mismo ejemplo que antes, que tenemos un circuito integrado cuyo valor de 0 se considera entre 0 a 1,5 volts y el valor de 1 se considera de 3,5 a 5 volts. ¿Qué pasa entre 1,5 y 3,5 volts? Y acá es donde vamos a tener una diferencia con la entrada TTL-CMOS. Acá no tenemos la región indeterminada, acá tenemos muy bien definido qué va a pasar. Si el estado actual es alto, la señal debe bajar a menos de 1,5 volts para pasar al estado bajo. Y si el estado actual es bajo, la señal debe subir a más de 3,5 volts para pasar al estado alto. En otras palabras, si estamos en la región indeterminada, la señal no cambia su valor actual. ¿Sí? ¿Lo vemos en un ejemplo? Es el mismo voltaje que antes, la misma secuencia de puntos, nada más que acá tenemos un voltaje que va subiendo, entra en la región esta, pero como está en estado bajo, sigue en estado bajo hasta que supera este umbral y pasa al estado alto. Se mantiene en este estado alto, llega incluso a bajar un poco, pero vuelve a subir, y cuando baja, empieza a bajar, baja, 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 y recién cuando baja de nuevo a 1,5 volts, pasa al estado bajo. Nuevamente se mantiene en esta región, hay un pico de tensión, no afecta en nada, y acá empezamos que empieza a subir lentamente otra vez tenemos la tasa de cambio lenta acá, y supera los 3,5 volts y pasa nuevamente al estado alto. Como vemos, esto nos soluciona muchos problemas al estar en este estado, al no tener más este estado indeterminado. Ahora nuestra entrada es mucho más predecible lo que va a pasar cuando tengamos valores que no son perfectos. Ahora vamos a pasar a los tipos de salidas. La salida más sencilla que tenemos en un microcontrolador es la de colector o drenador abierto. Depende si es colector o drenador abierto la tecnología de fabricación. Hay circuitos integrados fabricados con tecnología bipolar, o sea, transistores bipolares, y tienen colector abierto porque son transistores bipolares. De la misma manera, si está fabricado con transistores FET, va a ser de drenador abierto. 99% de las veces en el mundo de los microcontroladores es un FET, porque hoy en día prácticamente todos los circuitos integrados de este tipo son FET. Esto tenemos que verlo en el datasheet. Y vamos a ver qué dice acá arriba. PIC 16F627, C28, datasheet, microcontrolador 8 bit CMOS. Acá lo primero que nos dice es que está fabricado con tecnología CMOS. De la misma manera, el ATmega328, que es el mismo microcontrolador que vamos a usar con el Arduino, también dice es un microcontrolador de CMOS de 8 bits. Así que cuando estemos hablando de salidas de colector abierto en este tipo de transistores, lo más probable es que estemos hablando en realidad de salidas de drenador abierto. Se le dice colector abierto históricamente porque fueron las primeras, pero en realidad son de drenador abierto y a efectos prácticos podemos usar
estos conceptos como intercambiables porque en todos los casos son salidas digitales y el transistor va a estar funcionando en su región de saturación, tanto bipolar como FET van a funcionar como un switch y en ese modo de funcionamiento ambos son prácticamente para este ejemplo, para este caso particular, son equivalentes. Así que no nos preocupemos mucho por esa parte de la terminología. Vamos a dar un ejemplo de un colector abierto. Entendemos que un colector abierto es como el diagrama, no puede emitir corriente, solo puede disipar o recibir corriente. La salida solo puede ser ground o BSS, según como lo llamemos en nuestro esquemático, o flotante, o está conectado ground o no está conectado a nada. Es decir, podemos conectar únicamente el lado inferior con ground. Acá vamos a ver un ejemplo con un LED. ¿Qué pasa si queremos conectar un LED a este tipo de salidas? Tenemos que conectar el ánodo del LED a 5 volts o al valor de la fuente a través de una resistencia y conectar el cátodo al colector. De esta manera, cuando este transistor no conduce, acá no circula corriente, pero cuando este transistor conduce, la corriente circula por acá a través del diodo, a través del transistor y cierra el circuito a tierra. No podemos conectar así un diodo para este lado porque de acá diciéndolo, digámoslo de alguna manera, no sale voltaje. Un ejemplo de por qué se usa este tipo de salidas es, por ejemplo, supongamos que tenemos un microcontrolador con una entrada y varios dispositivos con salidas de colector abierto. Una resistencia tipo pull-up puede ser un valor de 10K, por ejemplo, por decir algo. Acá se va a mantener este valor de voltaje. Por ejemplo, supongamos que tenemos 5 volts, lo vamos a pasar por esta resistencia y vamos a tener acá también 5 volts. Cualquiera de los dispositivos que está conectado al bus puede tirar abajo el bus y los demás podrán verlo. Es decir, cualquier dispositivo puede, en este caso, por ejemplo, notificar al microcontrolador de que tiene algo para decirle. Imaginemos que esto es una especie de sensor, que G1, G2, Gn son distintos sensores y el microcontrolador está en estado de ahorro de energía. Cualquiera de estos puede tirar abajo el bus, el microcontrolador en estado de ahorro de energía se despierta porque ve un cambio en su señal y puede atender a cualquiera de estos, sin necesidad de que cada uno esté conectado a un pin del microcontrolador. Este concepto también se usa para buses de datos, por ejemplo, el bus I²C, que se encuentra en infinidad de dispositivos, fue inventado por Philips para mandar señales dentro de sus televisores, aún se usa, y incluso en las computadoras, las PC usan este bus, porque permite conectar con dos líneas, clock y datos, esta misma configuración, con una resistencia de pull-up y todos los dispositivos conectados al bus, y cualquier dispositivo en el bus puede tanto enviar como recibir datos. Ahora veamos las salidas tipo TTL o CMOS. Son salidas, vamos a decir que son salidas push-pull o bien totem-pole. No son exactamente ni push-pull ni totem-pole, pero es más o menos lo mismo, así que vamos a decir, podemos entenderlas así. A diferencia del colector abierto, este tipo de salida es capaz tanto de emitir como de disipar corriente. La mayoría de las salidas en microcontroladores, sobre todo los más modernos, son de este tipo. Acá vemos el esquema, tenemos un transistor, un MOSFET canal P y un MOSFET canal N, y necesariamente cuando uno esté encendido, el otro va a estar apagado. Quiere decir que este tipo de salida no va a tener un estado flotante. Vamos a tener o el valor de la fuente o el valor de masa.
Acá vamos a ver un ejemplo de conexión de, en este caso, dos LEDs. Imaginemos primero que no existe esta conexión. ¿Qué va a pasar acá? La fuente va a circular acá, acá y va a ir a masa. Van a encender los dos LEDs y nada más. Es todo lo que va a hacer este circuito. Ahora, como sabemos, tenemos dos opciones. Solamente podemos tener la salida en estado alto o en estado bajo. Imaginemos que está en estado bajo esta salida, ¿sí? La corriente va a circular por acá, va a ingresar al microcontrolador y va a ir a través del transistor a ground. Entonces, este LED únicamente va a encender. Este no va a poder encender porque la resistencia de este lado del circuito, es menor que esta, siempre. Entonces la corriente nunca va a ir por esta resistencia. Igual que en el caso anterior, la resistencia esta hace que nunca circule corriente cuando este transistor está activado. La corriente solo va a circular a través del transistor y a través del segundo LED. Esto quiere decir que necesariamente estos LEDs van a estar, solo va a funcionar uno en cualquier momento dado. No pueden funcionar nunca los dos al mismo tiempo, a menos que se desconecte esto. Obviamente, de más está decir que no hace falta conectar dos LEDs siempre, podemos conectar uno solo y activarlo como nos guste más. Activarlo que el LED encienda cuando el valor está en 0 o cuando el valor está en 1. Ahora vamos a ver una entrada-salida digital real, en este caso del ATmega328, aunque es prácticamente lo mismo en todas las marcas de microcontroladores. ¿Cómo es una entrada? Normalmente tenemos dos diodos. Estos diodos se llaman diodos de protección o clamping. Lo que hacen es evitar que en este nodo exista un voltaje superior o inferior al de la fuente. Por ejemplo, acá vamos a tener 0 volt y acá vamos a tener 5 volt. Supongamos que tenemos una resistencia, que siempre es conveniente tener una resistencia a la entrada, y acá le damos 10 volts. Lo que va a pasar es que este transistor, al superar 5, supongamos que es un diodo común, 0,7 volts, al superar los 5,7 volts, este diodo va a empezar a conducir y va a hacer que la corriente circule a través de él. Y acá nunca vamos a tener un valor más grande que lo que puede soportar el circuito. De la misma manera, si en lugar de tener 10 volts tuviéramos, por ejemplo, menos 10 volts, lo que va a pasar acá es que la corriente va a empezar a circular a través de este diodo en este sentido y no vamos a tener un voltaje negativo acá que pueda llegar a dañar la entrada del microcontrolador. Por eso siempre tenemos que tener una resistencia, porque si no estuviera esta resistencia, le damos 10 volts acá a la entrada y de golpe circula mucha corriente y este diodo se quema, y cuando se quema este diodo se quema el resto del circuito integrado. Luego tenemos Cpin, que es la capacitancia parásita del pin, y esto que está acá, ven, es simplemente un transistor con una resistencia conectada, en este caso, al valor de la fuente. ¿Qué es esto? Es un pull-up interno. Esto nos sirve para nunca dejar flotando uno de los pines cuando está configurado como entrada. Cuando un pin está configurado como una entrada, es una entrada de alta impedancia, y si no está conectado a nada, su estado nuevamente, como vimos antes, pasa a ser indeterminado. Cualquier cosa va a activar esta entrada. Ruido de radiofrecuencia, campos electromagnéticos cercanos o incluso el ruido mismo que genera el circuito integrado va a hacer que esta entrada empiece a cambiar de estado. Por eso, o le ponemos una resistencia por afuera o aprovechamos la que tiene el circuito integrado por dentro. Como vemos, se puede activar o desactivar según la necesidad de nuestro circuito.
Pero en realidad, un pin de entrada-salida es así. Cada pin de nuestro microcontrolador tiene todos estos componentes. A ver, vamos por partes. Esta parte ya la vimos. Es el controlador del pull-up. Para que se active esto, vemos que acá hay una compuerta AND. Tenemos que tener un valor 0 acá en PUD. El valor WDX, corresponde al número del pin. La X corresponde al número del pin. Tiene que estar en un valor, el bus de datos tiene que estar en un valor bajo, en este caso, para que coincida con este NOT a la entrada. Y acá tenemos que tener un valor alto. Cuando se cumplan estas tres condiciones, esto se va a activar y se va a activar el módulo de pull-up interno. No nos interesa tanto todo esto, lo único eh, que es bueno saber eh, qué es todo lo que se necesita cuando estamos ante un problema y podemos ir a ver, vamos a ver más adelante cómo se configura un pin y esto se desprende de la configuración del pin. Eh, Acá tenemos un componente interesante, esto se llama buffer triestado. Un buffer es un bien que tiene el mismo símbolo del amplificador. Bueno, esto tiene una entrada y una salida. Si hay un 1 a la entrada, hay un 1 a la salida. Si hay un 0, hay un 0. La gracia de esto es que acá esto es una entrada de alta impedancia y una salida de baja impedancia. Pero esto es especial porque es un buffer triestado. Cuando esta entrada de acá arriba está desactivada, esto se comporta como un buffer. Cuando está activada, este buffer se apaga, es decir, funciona como una salida que queda flotando. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos más dos estados, encendido y apagado. Podemos tener tres estados, encendido, apagado y alta impedancia. Acá tenemos todo lo que necesitamos para escribir un valor de salida. Y cuando configuramos un pin como salida, se habilitan todas estas señales, las que sean necesarias, para que esto funcione como una salida. Entonces lo que pongamos acá en el bus de datos se va a ver reflejado a la salida. Y al mismo tiempo, como podemos ver acá, la misma señal de salida se puede leer nuevamente en la entrada. Así que vamos a hablar de esto. ¿Qué tenemos en la entrada? Lo más interesante es que tenemos un trigger de Schmidt. Ahí ya tenemos una información muy importante. Sabemos que la entrada es tipo ST y nos va a servir para el ejemplo que vamos a ver. Luego tenemos otras características, que es la señal sleep. Cuando tengo el modo sleep, se va a desactivar el puerto para no consumir energía. Y acá tenemos lo que se llama un circuito sincronizador. ¿Qué hace esto? Bueno, vemos que acá hay un clock de entradas. Y vemos que acá la entrada de sincronización de estos flip-flops están invertidas. Una está directa y la otra invertida. Quiere decir que cuando este flip-flop está leyendo, este no. Entonces, acá vamos a tener una señal que se va a leer mientras esté activado esto. Cuando esto pase al estado bajo, este flip-flop va a mantener su valor y ahora este va a poder leer su valor. ¿Para qué nos sirve esto? Para garantizarnos de que nunca va a cambiar la señal a la mitad de la lectura, porque tenemos acá este sincronizador, este buffer doble que evita precisamente eso. Para el ejemplo de una entrada digital podemos conectar un botón. La forma tradicional de conectar un botón es poner una resistencia de pull-up a VCC y conectar el botón a ground. Así que normalmente el pin va a ver un valor 1 a la entrada y cuando se active este botón va a pasar al valor 0. Lo importante es que no podemos conectar, por ejemplo, uno estaría tentado a conectar
En vez de esto, poner así y eliminar esta resistencia. Pero ¿qué va a pasar si hacemos esto? Vamos a tener un valor 1, el valor de la fuente, si tenemos el botón apretado, y cuando soltemos el botón, esto va a quedar flotando. ¿Y qué va a pasar cuando quede esto flotando? Lo que va a pasar en este caso particular, tenemos un capacitor a la entrada. Este capacitor va a permanecer cargado. Como la entrada es de tan alta impedancia, lo más probable es que este capacitor tarde mucho en descargarse, y aunque quitemos el dedo del pulsador, vamos a seguir viendo un voltaje, que es el voltaje del capacitor, y lo vamos a seguir viendo mientras el capacitor esté eh, cargado. Así que si quisiéramos conectar de esta manera, podríamos agregar acá una resistencia a ground. Esto hace que el valor pase a ser VCC o ground a través de la resistencia. Lo importante es que no conectar la entrada, no dejar las entradas flotando. Bueno, vamos a hablar de cómo usar los puertos digitales. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar el puerto. Tenemos que configurarlo como salida digital, no analógica, o sea, como salida o entrada digital. Luego tenemos que apagar cualquier módulo que esté conectado al pin. Los módulos son distintas funciones que tiene el microcontrolador, por ejemplo, conversores analógicos a digitales, osciladores PWM, contadores, etc. Así que es necesario apagar todo esto y dejar el módulo y dejar el pin configurado como un pin de entrada o salida digital. Luego tenemos que configurar la dirección del puerto, decidir si es una entrada o una salida. Cuando un pin está configurado en este tipo de microcontroladores como salida, vamos a tener una salida CMOS. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que vimos anteriormente, que vamos a poder tener solamente dos valores, 0 o 1, el valor de masa o el valor de la fuente. No vamos a poder tener una salida flotando, a menos que esté configurado como entrada, y en ese caso sí, el pin va a quedar flotando. Y por último tenemos que escribir o leer el valor que nos interese. ¿Cómo lo hacemos con Arduino? Muy fácilmente. Tenemos un comando, pinMode, al que le tenemos que pasar dos parámetros, el número de pin, que es del 0 al 13 en un Arduino, y la dirección, que puede ser input para entrada, output para salida o input pull-up para una entrada y dejar activado el pull-up interno de Arduino. Para desactivar el PWM y demás módulos lo hace la plataforma Arduino por sí sola. Esa es la gran ventaja y por eso estamos aprendiendo con Arduino, porque vamos a ver rápidamente cómo tendríamos que hacerlo con un PIC. Vamos a abrir el datasheet y vamos a ir a la sección de puertos de entrada-salida, I/O ports, y acá tenemos, en el caso de los datasheets de Microchip, siempre trae esta sección. Nos dice cómo inicializar el puerto port A. Tenemos que, primero que nada, escribir el valor 0x07 al registro CMCON. Si quieren saber qué es el registro CMCON, van a tener que leer el datasheet, pero se los digo rápidamente. Es el registro que habilita o deshabilita los comparadores, porque este PIC en el puerto A comparte estas entradas con los comparadores. Y si estamos usando el comparador, que por defecto está encendido, no vamos a poder escribir al puerto. Así que a veces cuando uno está haciendo programas en PIC, tiene que leer muy bien esto, porque si no, no sabemos por qué no funciona. Siempre buscar esta sección. En el caso del puerto B, no está compartido, así que no es necesario realizar nada especial. Y para leer o escribir el puerto, simplemente podemos hacer digital read y le decimos el número de pin, y esta función nos va a devolver el valor del pin, high o low, y el comando digital write le vamos a dar el número de pin y el valor a escribir. Por ejemplo, el pin 3, valor high. Eso va a hacer que pasemos a un valor alto. Esta función no retorna ningún valor. Y bueno, eso es todo por hoy. Se hizo bastante largo este video, espero lo hayan entendido.
En el próximo video vamos a ver realmente cómo hacer un pequeño programa en Arduino para probar lo aprendido hoy. Y como siempre, les pido que si les gustó el video me dejan manito arriba, si no les gustó el video me dejan un comentario diciendo en qué se podría mejorar. Y si quieren, se suscriben al canal, así van a poder ver los videos ni bien salen. Como siempre, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.